Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de su canal Estudiando con Jacqueline. Hoy te explicaremos qué es la paráfrasis o parafraseo, cómo hacer una paráfrasis y ejemplo de estas, además de conocer las paráfrasis mecánicas y constructivas. Veamos. Enseguida presentaremos el objetivo: comprender un escrito de una persona, pero presentado de manera propia. Permite expresar enteramente lo que se ha comprendido del escrito original, sin tener que recurrir a citar mucho el escritor. Por ejemplo, leer o escuchar más pensar es igual a parafrasear. Enseguida les explicaré qué es una paráfrasis. Una paráfrasis es una operación intelectual que consiste en trasladar con nuestras propias palabras las ideas de un texto base, expresado de manera oral o escrita, con el fin de sustituir la información a un lenguaje más personalizado y lograr una mejor comprensión. Lo más común al momento de parafrasear es sustituir solo algunas palabras por sinónimos y cambiar el orden de algunas frases sin alterar su significado. Se reconstruye la redacción de una manera más resumida, pero sin perder la esencia de la información o del mensaje original. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es parafrasear? Parafrasear, es decir, lo más importante del texto con nuestras propias palabras. Para ello, hay que cambiar el tipo de lenguaje que está utilizando el autor para otro lenguaje más sencillo en relación al texto original. Según la finalidad, la idea o sentido del texto es lo más importante y es lo que nos sirve. Lo que no debemos hacer es cambiar el sentido de la información o el sentido del texto. Si bien cambiamos las palabras, la idea del autor debe permanecer, muy diferente al resumen que va con las palabras del autor. Veamos la siguiente presentación. La paráfrasis es una figura retórica, es decir, una forma de decir algo, ya sea oralmente o por escrito, y consiste en reproducir de forma aproximada lo que otra persona dijo o escribió, y la acción concreta es parafrasear. Su propósito es proporcionar una mayor claridad a una idea que se entiende más fácilmente. Sin embargo, parafrasear es un texto o escritura. Parafrasear no es la reproducción exacta del texto. Es una aclaración o explicación del contenido en análisis. El lector que pretende parafrasear un texto debe leerlo cuidadosamente, subrayar las ideas principales y secundarias y finalmente escribir la paráfrasis basada en la interpretación de las ideas principales contenidas en el texto. Otra forma de realizar una paráfrasis es el uso de sinónimo para cambiar palabras sin alterar la sintaxis del texto. Enseguida te explicaré las formas de parafrasear. Primero, comprender la paráfrasis es leer o escuchar, asimilar la cita y luego replantear las ideas centrales con nuestras palabras. Segundo, ¿cuándo parafrasear en lugar de citar? Citar directamente el material original es acertado cuando la forma en que se utilizan las palabras es importante. Y tercero, parafrasear la cita original. Lee cuidadosamente la cita que has decidido parafrasear. Esta debería de constar de una o dos oraciones como mucho. Tómate tu tiempo para asimilar realmente su significado y entender el concepto en profundidad antes de continuar. Vamos con la siguiente. Comprender la paráfrasis. No repitas todo. Ten presente las ideas esenciales. Debe ser diferente al original para que no se considere plagio. No es resumir, es crear información de información. Estupenda manera de evitar recurrir a citas ajenas
en lugar de expresar ideas propias. Comprendes con más profundidad el texto que estás citando y adquiere conocimientos cada vez que usas este recurso. Es muy importante aprender a distinguir cuándo parafrasear en lugar de citar. Parafrasear es útil cuando la cita contiene datos, hechos o estadísticas, ya que no es necesario citar una fuente. Citar es útil las palabras de una figura política, una celebridad o un escritor, dando importancia al lenguaje usado. También es mejor recurrir a la cita si estás analizando un texto por su lenguaje o si se trata de analizar un párrafo, novela o un fragmento más largo. Entonces es más práctico parafrasear. Como verás, no es tan difícil. Recojamos un poco todo lo que hemos planteado. Parafrasear es utilizar las ideas de otra persona, pero usándolas como si fueran propias. No es simplemente cambiar superficialmente el texto, algunas palabras por otras sinónimas o alterar su orden. Parafrasear implica leer el original, comprender lo que dice el autor, sintetizar la información, escribir con nuestras propias palabras. Por ende, el texto resultante tiene intrínseca la participación activa del estudiante, evidenciando que tiene conocimiento del tema, con un sentido y sello auténtico y propio. Vamos a conocer los pasos para escribir una paráfrasis. Número 1. Lectura general del texto que se parafraseará. Esto se logra con la lectura exploratoria y lectura analítica. 2. Utilizar la técnica del subrayado de palabras o frases susceptibles de cambio. 3. Selección de ideas fundamentales. 4. Consulta en el diccionario de palabras incomprensibles o confusas. 5. Lectura de cada párrafo y sustitución de palabras y frases por escrito. 6. Redacción de la paráfrasis. 7. Lectura de la paráfrasis y comparación con el texto original para verificar que no se han perdido las ideas centrales. Y 8. Redacción final de la paráfrasis. Enseguida vamos a conocer cuáles son las ventajas de las paráfrasis. Se ejercita la redacción, sirve como estrategia para resumir, ayuda a explicar y comprender el mensaje de un texto, contribuye a aprender más adecuadamente la información de un texto, manifiesta una forma de respuesta por el lector, resulta útil para realizar citas textuales, se entrena para repetir aspectos importantes con nuestras propias palabras y propicia la selección de vocabulario adecuado. Ahora les mostraré cuáles son los tipos de paráfrasis. Dentro de las paráfrasis la podemos conocer como paráfrasis mecánica y paráfrasis constructiva. La paráfrasis mecánica consiste en sustituir una palabra por sinónimos o frases alternativas con mínimos cambios sintácticos respetando su estructura. La paráfrasis constructiva reelabora el enunciado dando origen a otra con características muy diferentes, pero conservando el mismo significado. Se respeta el léxico, pero se modifica la sintaxis. Veamos de forma paralela lo que es la paráfrasis mecánica y la paráfrasis constructiva. Dentro de la paráfrasis mecánica se mantiene el mismo estilo de redacción, se conserva la idea principal y se sustituyen las palabras por sinónimos. Dentro de las paráfrasis constructivas, estas utilizan otro estilo de redacción, ya sea vulgar o culto, conservan la idea principal y se explica con palabras diferentes al texto original. Veamos ahora un ejemplo de paráfrasis mecánica. Texto original. También, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas la muchedumbre de refranes que sueles, que puesto que los refranes son sentencias breves, muchas veces los traes tan por los cabellos que más parecen disparates que sentencias. Texto con paráfrasis mecánica. También, Sancho,
No has de combinar en tus pláticas la multitud de refranes que acostumbra. Estos son sentencias breves. Muchas veces los traes tan sin ton ni son que más parecen desatinos que. Veamos ahora el ejemplo de la paráfrasis constructiva. Texto original. El ensayo. Consiste en la defensa de un punto de vista personal y subjetivo sobre un tema, humanística, filosófica, político, social, cultural o teológico. Es de forma libre y con estilo personal. El ensayo es un género moderno. La mayoría de las veces tiende a ser crítico, en las cuales el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado. Veamos ahora el texto con paráfrasis constructiva. El ensayo consiste en la defensa de un punto de vista particular sobre cualquier tema. Es un género actual y tiende a ser crítico. Aquí algunos ejemplos de paráfrasis. La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Cicerón. Paráfrasis. Es tan malo mentir como ser cómplice de una mentira. El ignorante afirma el sabio, duda y reflexiona. Aristóteles. Paráfrasis. Quien es inteligente sabe que no conoce todo y reflexiona antes de hablar. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Confucio. Paráfrasis. Si te gusta tu trabajo, lo verás como un placer y no como una obligación. Todos somos muy ignorantes. Lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. Albert Einstein. Paráfrasis. Ninguna persona sabe todo lo que pasa y es que cada uno conoce de temas distintos. Espero que este tema te haya gustado. Si es así, por favor regálame un like, comenta, comparte y suscríbete para que me puedas seguir viendo. Hasta la vista. Bye. Pásala bien.